por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones, levanta el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Arden nuestros corazones, levanta el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Usted va a repetir después de mí. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, 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 digno de gloria. Te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Iglesia Tierra Deseable, buenos días, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este maravilloso tiempo devocional. Quiero invitarte a que dispongas tu corazón, a que apartes este tiempo para que permitas que el Señor hable a tu vida. Quiero invitarte a que iniciemos este tiempo con una oración. Padre, gracias te damos, Señor, es un privilegio poder estar en esta mañana delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel, porque nos permites venir al trono de la gracia y presentarnos delante de ti, Señor. Nos permites llegar a tu presencia, Señor, para agradecerte lo bueno que eres, lo bondadoso que eres, Señor, y que nosotros podamos reconocer que en ti hay santidad, que en ti hay perfección, que en ti hay amor, hay misericordia y hay una gracia, Señor, abundante, Padre. Te agradecemos por permitirnos en esta mañana venir delante de ti. Disponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que seas tú trayendo, Señor, ese alimento a nuestro espíritu, para que sea tu voz hablando a nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Padre, que a través de este tiempo devocional, cada uno de mis hermanos, Dios, pueda tener un tiempo de conexión especial contigo, Señor. Que tú vengas a sus vidas, Padre, y traigas, Dios, consuelo, abrigo, paz, amor, Señor. Santificación, Dios, confianza en ti, Padre Celestial. Que después de escuchar tu palabra, Señor, las emociones, los sentimientos, las intenciones del corazón, todo esté sujeto a tu voluntad maravillosa, buena, perfecta y santa, Señor. Quiero pedirte, Señor, porque tú
escuches la oración que cada uno hace en la mañana, Dios, al levantarse, Señor, en la tarde y en la noche al acostarse, Señor. Que seas tú, Señor, inclinando tu oído para que venga una respuesta a cada necesidad, Señor. Que seas tú trayendo arrepentimiento, Señor, para que venga de tu presencia tiempos de refrigerio a cada vida, Señor. Yo te pido, Padre bueno, de que tú pongas en nuestros corazones, Dios, tu palabra, y que sea una palabra que dé un fruto precioso, que sea una palabra que dé un fruto abundante, Señor. Que sea una palabra, Dios, que reconforte, que traiga vida, Señor, que traiga esperanza, Señor, a cada uno de los que está conectados en este tiempo viendo este devocional, siendo partícipes de este devocional, Señor. Guarda a mis hermanos en sus trabajos, en sus relaciones familiares, Dios, en cada uno de los asuntos que atañe a su vida, Señor, trayendo paz, trayendo discernimiento, trayendo entendimiento, Señor. Que seas tú poniendo el temor tuyo en cada corazón, Dios, para poder vivir todos los días en santidad, Señor. Que tanto al levantarnos como al acostarnos, Dios, nuestra vida sea una constante búsqueda de ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que meditemos en tu palabra de día y de noche, Señor, para que podamos hacer conforme a lo que está escrito en él, Señor. Y todas las cosas sean para bien. Que en todas las cosas nos vaya bien, Señor. Así que te doy gracias, Padre, porque sé que eres un Dios fiel, porque aunque nosotros te fallemos, tú eres un Dios grande en misericordia, eres perfecto, Señor. Tu amor, Señor, está por encima de nuestro entendimiento, Padre. Enséñanos a amar como tú amas, enséñanos a perdonar como tú nos perdonas nuestros pecados, Señor. Enséñanos a depender de ti, así como nuestro Señor Jesús dependió en todas las cosas de ti mientras caminó en esta tierra, nos mostró al Padre en un ejemplo de sujeción y de obediencia, que de la misma manera, Señor, nuestras vidas se sujeten a ti, que pongamos nuestra confianza en ti, Señor, que olvidemos nuestro ayer, nuestro pecado, y que vengamos delante de ti, Señor, con un corazón que te necesita cada día más, Padre. Yo te pido, Señor, de que tú traigas a cada uno de mis hermanos, Dios, de los que está viendo este tiempo devocional, Señor, que traigas esa paz que necesitamos, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que por medio de ella, Dios, podamos tener una relación contigo, Señor, y que nada nos separe de ese tiempo en que podemos escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Segunda de Corintios 9, 7 y 8 NTV. Con sus diezmos, ofrendas o donaciones, estás invirtiendo en la vida de otras personas y familias. Si deseas bendecir la casa del Señor, podrás hacerlo de las siguientes formas: por medio de un corresponsal bancario en Bancolombia, por medio de un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, a través de una transferencia bancaria o consignación directa, o usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. Tierra Deseable, qué bueno es el Señor que nos permite hoy estar una vez más delante de su presencia para poder compartir su palabra, para poder aprender de ella. La palabra que nos anima, que nos confronta y que nos lleva a ser cada vez mejores. Hoy un devocional que hemos titulado He pecado contra ti. Un título que nos va a traer una enseñanza preciosa, yo lo sé. Un título que nos va a confrontar. Una palabra que nos va a llevar a decirle al Señor: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Y esa expresión he pecado contra ti la encontramos en la parábola del hijo pródigo. Cuando ese hijo salió de casa, abandonó todo, gastó su herencia, se fue, la pasó muy mal, por cierto, la pasó muy mal, pero cuando reconoce su pecado, vuelve a casa y le dice a su padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Estaba reconociendo su pecado. Y también la encontramos en los Salmos, en el Salmo 51:4 y en el 41:4, donde David también dice lo siguiente: contra ti he pecado y he hecho lo malo.
Y entonces aquí ya vamos a encontrar la palabra en la cual se basa este devocional, que se encuentra en Primera de Juan 1:9. Y cuando la citamos, casi siempre decimos, o a mí me pasa con frecuencia, que dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces usted arranca diciendo: Él es fiel y justo. Pero cuando uno lee realmente dice: sí confesamos, sí confesamos. Y entonces cuando citamos la palabra la debemos citar completa. Y Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero esa parte de confesar nos cuesta trabajo. Y confesar dice que viene de dos palabras griegas, una que significa homos, que es igual a lo mismo, y lego, que dice que significa habla, es decir, hablar lo mismo. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que hablar lo mismo que habla Dios, de acuerdo a su palabra. Y también dice que confesar es declarar algo oculto. Dice que hay que manifestarlo ante alguien. Y ese confesar en esta palabra se convierte en una cláusula, en un requisito a cumplir. Y no sé si ustedes han visto que a veces nos gusta obtener el resultado, pero no pagar el precio del proceso. Entonces a veces vemos parejas que se aman muchísimo, ¿no? Y dicen: no, pero tan chévere. Y uno pensaría o debe pensar qué precio tuvieron que pagar. ¿Qué precio tuvo que pagar ese salmista para estar adorando al Señor? ¿Qué precio tuvo que pagar ese médico ahora para llegar a ejercer el ser médico? A veces vemos solo el resultado y no el proceso, y no lo que tenemos que hacer realmente. Y aquí me llama mucho la atención esa palabra: sí confesamos, porque nos cuesta confesar. Nos cuesta en nuestra naturaleza humana es reconocer que pecamos, y entonces nos quedamos diciendo solamente: yo no le hago mal a nadie, yo hago buenas obras, yo soy religioso, y nos vamos llevando la vida sin confesar nuestros pecados. Pero hay algo supremamente hermoso en la palabra también que dice en Romanos 3:25, que dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo que no haya pecado. Y esa es la invitación que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Esa es la invitación a través de la palabra que encontramos claramente, que todos somos pecadores. Pero encontramos también que Él es fiel y justo para perdonar cuando confesamos, tierra deseable. Sin embargo, en nuestra cotidianidad encontramos que estamos negando constantemente que somos pecadores y evitamos estar como de acuerdo con Dios. A veces al pecado no lo llamamos pecado y a veces empezamos a encubrir cosas y a callar. Y la palabra de Dios también dice que si nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, nos es contado como pecado. Entonces, en el día a día, en nuestras actividades, sin querer, a veces inconscientemente, estamos yendo en contra de lo que el Señor dice. A veces la ira, a veces el chisme, a veces la envidia, va haciendo nidito en nuestras vidas, y no necesariamente tenemos que convertir o llevar a cabo esos pecados que son graves de matar a alguien, de violar, pero a veces cuando la gente lee la palabra no logra entender que la mentira está en el mismo nivel, y a veces comentamos que mentimos mentiritas blancas, mentiritas piadosas. Eso no existe para el Señor. O somos o no somos, y la confesión hace parte de nuestra vida como cristianos. Y confesar nuestro pecado delante del Señor es lo que Él nos está invitando. Encontramos que si decimos que no pecamos, dice la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Somos culpables.
confesar el pecado, tierra deseable, confesar el pecado que habita en nosotros. Tú y yo sabemos, a la luz de la palabra, en dónde estamos pecando. Tú y yo sabemos cuál es nuestro pecado. Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Pero también dice que reconocer que somos culpables y confesar el pecado que habita en nosotros implica renunciar. Escuche esto, tierra deseable, a todo lo que lo genera, lo recuerda o lo incita. Alejarnos del pecado en nuestra condición humana. Alejarnos de la persona, alejarnos de las situaciones, alejarnos de las circunstancias que nos llevan a pecar, que seamos como esos José, que ante el pecado sale huyendo, porque fue enormemente valiente, porque fue un hombre que no quería pecar delante del Señor, porque tenía claro cuál era su código de vida. Y entonces encontramos que Él es fiel y justo para perdonar. Y volvemos aquí al Salmo, a Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar, porque Él es digno de toda confianza. Cuando tú confiesas tu pecado delante del Señor, Él escucha. Y lo segundo es que Él es justo. Él hará lo prometido. La palabra del Señor es inalterable. Y la palabra del Señor nos lleva a entender que cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor y nos apartamos, tierra deseable, porque no podemos pasar la vida confesando el mismo pecado y siempre llegar ante el Señor y confesar, significa reconocer ese pecado, confesar ese pecado y apartarnos de él, apartarnos de todo lo que nos incita y nos lleva al pecado. Dice que Él es justo también, pero que además Él cumple sus promesas. Y lo más lindo, tierra deseable, dice que Él nos perdonó al ser justificados por su gracia mediante Cristo Jesús. Lo importante cuando usted llega, cuando usted ora delante de la presencia del Señor, cuando usted se coloca en intimidad con el Señor, ¿sabe? Usted debe exaltarle, usted debe alabarle, usted debe glorificarle y sobre todo no tener en poco el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuán importante, tierra deseable, es no olvidar el alto valor del sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él tomó nuestro lugar. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Ahora nos corresponde a nosotros alejarnos del pecado, nos corresponde pedir perdón, nos corresponde reconocer, nos corresponde confesar el pecado. Dios ha sido tan bueno que nos da cientos de oportunidades en la vida, tierra deseable, y a veces nos acostumbramos a esas oportunidades, a repetir y a repetir y a repetir y a seguir pecando. Y sabes, las bendiciones se pierden, las oportunidades de crecer en el Señor, las oportunidades de poder conocerle, de intimar con Él se van perdiendo, porque no hacemos otra cosa sino volver al pecado una y otra vez. Y qué bonito es el Señor cuando en la cruz del Calvario nos libertó de ese pecado, cuando nos dijo somos libres. Por eso nuestra oración es decirle al Señor, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Tú y yo sabemos en la intimidad. Tú y yo tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Los tiempos están difíciles, tierra deseable, y la palabra es clara. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor para poder disfrutar de sus bendiciones, para poder seguir disfrutando de lo que Él tiene para nosotros. Es importante saber que no podemos justificarnos, que no hay manera de justificarnos, que no somos santos, que aún conociéndole, claro, seguimos pecando y Él entiende nuestra condición humana, pero necesitamos apartarnos del pecado, tierra deseable. Nuestra incapacidad de reconocer el pecado se excusa en todas nuestras acciones.
Todos los días nos cuesta reconocer que hemos herido. Nos cuesta reconocer entonces ir a pedir perdón. Nos cuesta decir, he faltado a la verdad. Y a veces preferimos decir, no he mentido, a reconocerlo. Pero qué bueno el Señor, porque todos los días el Señor trae nuevas oportunidades de vida para nosotros. Que ya no somos esos pecadores que andamos envueltos en ese pecado, sino que reconocemos ese valor precioso del sacrificio de Jesús en la cruz. Y en esa medida tenemos que entender y no tomar en poco ese sacrificio. El Señor Jesús nos libertó del pecado. Y esa expresión que tenía el hijo pródigo de he pecado contra ti salía desde lo profundo de su corazón. Había hecho mal. Esa expresión que tuvo David, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, salía desde lo profundo de su corazón. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor lo ve, el Señor lo entiende. El Señor nos acoge como ese papá bueno que tomó a ese hijo pródigo y aunque había hecho lo malo y aunque había pecado, ¿sabe? Dice la palabra que lo calzó, que lo vistió, que le hizo fiesta. Porque la palabra de Dios también dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. La invitación en esta mañana, tierra deseable, es alinearnos con la palabra de Dios. La invitación en esta mañana, tierra deseable, es hacer lo que la palabra nos dice que debemos hacer. La invitación en esta mañana es alejarnos de lo que nos aparta de Dios. La invitación en esta mañana es llamar al pecado por su nombre. Hay muchos pecados y cuando tú entras en intimidad con el Señor, debes reconocer tu pecado y debes llamarlo como es. No importa que 100 personas digan que está bien, si Dios dice que está mal y debes apartarte. La experiencia del hijo pródigo fue única. La experiencia del hijo pródigo es maravillosa, porque esa experiencia dice que Jesús nos perdona, que Dios nos perdona a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy hay vida en nosotros, hoy hay júbilo en nosotros, hoy hay alegría en nosotros. Hoy recuperamos, hoy no somos muertos espirituales, hoy vivimos para Cristo y somos ejemplo de esa reconciliación que vino entre el ser humano y Dios a través de ese precioso Jesús. No te olvides, tierra deseable, de llegar cada noche y al clarear la mañana y colocar tu día delante del Señor como lo estamos haciendo hoy, y diciéndole al Señor gracias. Gracias porque por tu sacrificio soy libre. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sacrificio hoy puedo disfrutar del perdón del Padre. Tierra deseable, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Tienes el regalo más precioso que es Jesús en tu vida. No desaproveches esa oportunidad. No desaproveches de cantarle, de alabarle, de adorarle, pero de reconocer cuando hemos pecado. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no te los quieres perder, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También queremos saber de ti, así que déjanos tu mensaje en la caja de comentarios y te estaremos leyendo. Dios te bendiga.